queridos estudiantes, nuevamente estamos aquí en tu canal Wilson Te Enseña. Hoy con un tema nuevo, un tema diferente que estabas esperando. Recuerda que habíamos hablado acerca de los diferentes tipos de textos. Habíamos hablado de textos continuos, textos discontinuos, textos argumentativos, la estructura de los textos argumentativos. Hoy te voy a hablar de la estructura del texto narrativo. También habíamos hablado acerca de los textos narrativos, pero ahorita te voy a hablar acerca de la estructura del texto narrativo, para que sepas elaborar, para que sepas hacer verdaderamente un texto narrativo, o puedas identificar las partes cuando tu profe o tu guiador, tu tutor te manda a investigar o a asesorarte acerca de estas partes. Saludos para todos mis bellos suscriptores en diferentes partes de nuestro planeta Tierra. Vamos a ver entonces la estructura de lo que es el texto narrativo. ¿Por qué el texto narrativo? Tienes que buscar, saber cuáles son sus partes, su estructura, para que lo puedas conformar o lo puedas identificar en cualquier escrito. Primero que todo te voy a hablar, él tiene tres estructuras principales. Primero te voy a hablar de lo que es el plano de la narración, luego te voy a hablar de plano de la historia y por último te voy a hablar del plano del relato. Estos son tres planos en los cuales está constituido lo que le llamamos el texto narrativo. El plano de la narración, cuando hablamos de narración, siempre va a estar conformada por uno o dos narradores o tipos de narradores. Entonces estos tipos de narradores que puedes encontrar en la estructura puede ser omnisciente, protagonista o testigo. Te aclaro un poquito acerca de los diferentes tipos de narradores. El narrador omnisciente es aquel que está en todas partes de la narración, es el que conoce todo de la narración, incluso hasta en la parte espiritual, sabe los sentimientos de ese personaje, sabe qué piensa, tanto psicológico como estructuralmente, en cuanto a lo que tiene que ver con el narrador omnisciente. Entonces, si estás haciendo un texto narrativo o lo vas a hacer, tienes que tener en cuenta este tipo de narrador, si es este que vas a emplear o el que estás empleando. El narrador protagonista es aquel que participa de los hechos, como lo podemos ver, ya te hablé en parte de mis videos acerca de los diferentes tipos de narradores. Este tipo de narrador protagonista es el que actúa, el que hace, más no es aquel que está en todas partes como el omnisciente. Narrador testigo es aquel que presencia los hechos, que sabe, que se da cuenta de lo que sucedió, más sin embargo no participa en los hechos. Y así, en fin, hay otros tipos de narradores, pero estos son los tres más comunes, los que más se utilizan entre omnisciente, protagonista, testigo u observador. Muy bien, nos vamos entonces al plano de la historia. Cuando vas a desarrollar el plano de la historia, tienes que tener en cuenta muchos aspectos, entre ellos los personajes. ¿Cómo son los personajes? ¿Cuáles son los personajes? Ya tú sabes que los personajes se clasifican en primarios y secundarios. Los principales, que se le llama principales, son los protagonistas, y los contrarios ya se les llama antagonista, o si depende de la narración, si es un cuento ya no vamos a encontrar tantas historias, pero si es en una novela, ya ahí sí vas a encontrar narraciones extensas, no de uno solo, sino de varios personajes, pero de entre ellos se clasifican los principales, es decir, hay otros ramales de protagonistas que se vienen a convertir en parte de la historia que se está desarrollando dentro de la novela. El espacio, ahí es en el plano de la historia aparece el espacio. ¿Qué es el espacio? El espacio es donde se desarrolla el momento, cada una de las escenas de tu narración, de la narración que estás estudiando, que estás leyendo. Ese espacio, si la obra habla o el cuento habla de que se encontraron en la orilla de un río, desde ahí, desde la orilla del río hasta el puente, hasta donde sea, hasta donde haya dicho la narración, eso es lo que le llamamos nosotros espacio. Y lo otro que aparece es el tiempo. Otro aspecto fundamental en el plano de la historia es el tiempo. No debes olvidar el tiempo.
en el momento de la elaboración de tu narración o en la lectura de la misma. El tiempo juega un papel fundamental debido a que tienes que localizar, tienes que buscar en qué época, de acuerdo a la actualidad, de acuerdo a lo pasado, de acuerdo a lo presente o al futuro, en qué se está hablando para que puedas ubicar el tiempo. Si ese tiempo lo relacionas con una guerra que hubo, si ese tiempo lo relacionas con un partido de fútbol, en fin, cualquier cosa, eso es lo que le llamamos tiempo en lo que es la estructura del texto narrativo. Vámonos ahora acá, al plano del relato. ¿Qué tienes que tener en cuenta al momento de hacer el plano del relato? Aquí principalmente aparece el orden, ya cómo vas a escribir, cómo vas a hacer para que esa estructura te quede bien. En el orden aparece prácticamente el orden cronológico que va de año tras año, ya sea en forma ascendente o descendente. Aquí la historia tú la puedes contar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, es decir, de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. No importa cómo la lleves, lo importante es que lleves un orden cronológico. El orden espacial también es fundamental, que debes tener muy en cuenta para que sepas ubicar cada uno de sus personajes. Y por último, el episódico. Teniendo en cuenta todos estos planos, tanto el plano de la narración, el plano de la historia y el plano del relato, tu elaboración, tu estructura narrativa va a ser excelente al momento de construir, de participar en los encuentros de concursos de cuentos que realiza tu colegio, tu escuela, tu universidad, para que tenga una mejor y más importante estructura. No olvides visitar mi canal. Si te gustó mi video, una manita hacia arriba y activa la campanita para que todos mis videos lleguen a ti. Gracias por ti y por el apoyo que me has dado. Nos vemos en una próxima edición.